Nuestro tema de esta mañana lo he titulado Un mensaje preparativo y de despertar. Para 1888. Vemos que no fue la intención de Dios presentar este mensaje de la justicia por la fe solamente a su iglesia, sino que este mensaje debería ser dado también al mundo. Por fin entonces este mensaje se declara que es el triple mensaje angélico. Debe ser anunciado con un fuerte clamor y acompañado también del derramamiento del Espíritu Santo. Es evidente entonces, hermanos, la importancia de este mensaje. No terminó con la conferencia de Minneapolis, sino que su significado se extiende hasta el fin del mundo. Ahora, por lo tanto, corresponde en este tiempo a un mayor significado para la iglesia que en el año 1888. Cuando nosotros más nos acercamos al gran día de Dios, tanto es como nosotros debemos de hacer entonces una obra de purificación del alma, para la cual fue enviado este mensaje. Ahora, los mensajes y las providencias de Dios son siempre grandiosos, porque tienen su significado. Son necesarios en todo tiempo para la consumación de la obra a la cual están ligados. Ahora, los envía para que sean realizadas sus intenciones. No pueden ser puestos a un lado. No han de faltar los mensajes de Dios. Tarde o temprano serán interpretados, aceptados y puestos en su debido lugar. Pero eso, el mensaje de la justicia por la fe, que vino a la iglesia en el año de 1888, de una forma tan decidida, desempeñará un papel también directivo en la obra del gran movimiento al cual está ligado, y ese es nosotros. Ahora, Dios no quiere que se predique este mensaje, la justicia de Dios por la fe, la justicia de Cristo. En el libro de Salmos nosotros encontramos en el capítulo 36, versículo 6, tu justicia es como los montes altos, tus juicios grande abismo, oh Eterno, tú preservas al hombre y al animal. La justicia de Dios es grande, inmensa, como los montes, dice la palabra de Dios. Versículo 7 en adelante dice: oh Dios, cuán precioso es tu invariable amor. Por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán plenamente saciados de la abundancia de tu casa, y tú les das a beber del torrente de tus delicias. Por eso es realmente justificación por la fe, para el alma sedienta y seca, y moribunda por el pecado. Porque de ti brota el manantial de vida, y en tu luz vemos luz. Es interesante que el mensaje de la justificación por la fe lo llamamos agua de vida, lo llamamos luz, y la hermana White lo consideró en 1888 como el inicio de aquel otro ángel, el ángel de Apocalipsis 18, que estaba por venir en 1888. Extiende tu constante amor a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. El siervo del Señor David aquí considera a la justicia del Señor, al amor infinito del Señor, como la luz de su vida. Por eso él ora y dice: extiende tu constante amor a los que te conocen
y tu justicia a los rectos de corazón. Es de alegría entonces nosotros encontrar esto en alguien que humanamente podríamos nosotros ver considerado perdido y sin esperanza. Eso indica que cualquiera que sea nuestra experiencia en nuestra vida terrenal, por bajo que nosotros hayamos caído, tenemos esperanza en nuestro Dios. Es un Dios misericordioso porque se deleita en perdonar. Hermanos, hay una necesidad que no fue reconocida en 1888. Quiero entrar ahora a citar unas porciones de el libro Justicia Nuestra del pastor Daniel, señalando cómo había una necesidad de la iglesia antes de 1888, pero que la iglesia en general no estaba reconociendo, y cómo la sierva del Señor, como la mensajera del Señor, reconocía esa necesidad y trajo un mensaje de esperanza para la iglesia, de amonestación, de llamado a cada miembro que pudo leer las páginas de la revista oficial de la iglesia en esa época. En este caso voy a citar un párrafo de la Revista Herald, septiembre 16 de 1873. Cuando ustedes revisan ese año, 1873, van a ver que la Pluma Inspirada se editaron una serie de artículos dedicados al mensaje de la justificación por la fe y al testimonio del testigo fiel en el mensaje a la Odisea. Si nosotros revisamos otros años previos también y los años subsiguientes, vamos a ver que fue un mensaje que se le dio mucho impulso. Se publicó desde la Pluma Inspirada de la hermana Guay para la iglesia. Sin embargo, no estaba escuchando. 1888 fue entonces un punto crucial para la iglesia. Aquí la Pluma Inspirada dice: el mensaje a la iglesia de los laodicenses es una alarmante denuncia y se aplica al actual pueblo de Dios. Estamos hablando 1873. Es necesario aplicar ese mensaje a la iglesia para despertarla a su necesidad. ¿Cuántas veces tenemos nosotros necesidad, pero no la reconocemos? Nos cuesta reconocerlo. El siguiente párrafo dice: el Señor nos muestra aquí que el mensaje que ha de ser presentado al pueblo por los ministros que ha llamado para advertir al pueblo no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. Es el mensaje a los laodicenses. Los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Y esto es peligroso. A veces vemos que la iglesia creció, que la iglesia ya tiene un sitio seguro para reunirse, y comenzamos entonces a centrarnos en nuestra seguridad carnal, a bajar la guardia. Es casi imposible salvar reformistas, pero Dios aún puede salvar reformistas. Creo que si hay un pueblo que se siente más cómodo, más tranquilo con su estado espiritual, somos nosotros. Sin embargo, necesitamos despertar a nuestra necesidad profunda, la necesidad del corazón, para no confiar en lo que hacemos, porque ese es un problema, el problema laodicense. En lo que hacemos bueno, como llegar a pensar que lo malo que hacemos también no importa.
no es tan importante. Así que ambos lados tenemos nosotros peligro. Así que este mensaje de la justificación por la fe no es un mensaje de paz y seguridad. Es un mensaje para despertarnos, para levantarnos de nuestra seguridad carnal, para que sintamos nuestra necesidad de Jesús día tras día. El siguiente párrafo del mismo artículo dice: a los que se sienten seguros por sus logros y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y en necesidad de toda gracia espiritual. El corazón no santificado es engañoso más que todas las cosas y perverso. A veces pensamos que guardar la ley en la letra es suficiente. No quebrantamos la ley de los 10 mandamientos, por lo menos. Públicamente tenemos una buena imagen y creemos que eso es suficiente, pero eso no es suficiente. Nicodemo, vemos que vino a Jesús, así que su imagen era intachable en todo el país, en toda la nación, y que por lo tanto él merece un sitio en el reino de Dios. No esperaba que Jesús le dijera que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un buen reformista, pero necesitaba nacer de nuevo. De Nicodemo no se escribe mucha cosa contraria, negativa de su carácter. Habían cosas que él no estaba entendiendo en su propia experiencia espiritual. Por eso Jesús le dice: tú, siendo un maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Nosotros puede ser que seamos pastores, seamos dirigentes de la iglesia, pioneros de la iglesia, pero aún necesitamos ese amor de Jesús, ese poder de Jesús en nuestros corazones, que nos ayude a cambiar, a vivir una vida espiritual aceptable delante del Señor. Porque no vivir una vida así sería seguir engañándonos y seguir en esa necesidad sin reconocerlo. El siguiente párrafo dice: este mensaje del testigo fiel no ha cumplido aún el propósito de Dios. Este mismo artículo escrito en 1873, la hermana White dice esto porque el mensaje del testigo fiel estaba siendo presentado en diferentes formas. Sin embargo, ella dice en 1873 que este mensaje no ha cumplido el propósito de Dios. Y aquí estamos, hermanos, alrededor de 150 años después. Podemos decir lo mismo, que el mensaje del testigo fiel no ha cumplido aún el propósito de Dios. Estamos por cumplir 100 años de existencia como iglesia organizada. 100 largos años de peregrinación en este desierto, en este mundo de sufrimiento. No deberíamos sentirnos orgullosos nosotros de permanecer tanto tiempo en este mundo como iglesia organizada. Deberíamos avergonzarnos realmente de que hemos retrasado tanto la venida de Jesús. Y todo es debido a nuestra comprensión limitada, tal vez, del mensaje de la justificación por la fe. Porque el mensaje de la justificación por la fe, queridos hermanos, hace la obra que en el corazón, aquel corazón que lo recibe, y lo preparará entonces para la segunda venida de Jesús. Pero ¿cuál era el problema antes de 1888? Dice, o sigue diciendo el párrafo: la gente duerme en sus pecados. ¿Ese es tu caso? ¿Ese es mi caso como miembro del movimiento de reforma? Como amigo, como asistente a las reuniones del movimiento de reforma, como interesado.
¿Sigo durmiendo en mis pecados? Si es así, la venida de Jesús podría tardar mucho más, o tal vez venir pronto. Pero prescindir de mí, creo que los que estamos aquí no queremos que Dios prescinda de nosotros. Queremos que nos salve, que toque nuestra vida. Para eso es este mensaje del testigo fiel. Así que la sierva del Señor dijo esto de esos hermanos en esa fecha. Debió preparar a la iglesia para la gran iluminación del mensaje de 1888. Sin embargo, ella dijo: la gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan: ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos estos testimonios de amonestación y reproche. ¿Cuántas veces hemos oído a nuestros propios hermanos en la actualidad, en iglesias a las que se ha querido amonestar, se ha querido corregir en esto, en aquello, y los hermanos: no, ¿para qué tanto reproche? Ustedes son unos fanáticos, podemos ser tildados, pero no es así, queridos hermanos. El Señor tiene una preocupación y por eso manda estos reproches y lo está haciendo ahora. Hermana White invita a estas almas que se expresan así, actúan así, a veces sin expresarse. Sigue diciendo: pero miren sus corazones estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios, que la gracia de Dios ilumine las tinieblas, y caerán las escamas de sus ojos y sentirán su verdadera pobreza y miserias espirituales. Qué preciosa amonestación dio la sierva del Señor en este artículo, alrededor de 14 años antes del mensaje de 1888. El siguiente párrafo sigue diciendo: sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro; ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor. Quiero que noten la forma en que ella lo expresa aquí. No estamos hablando de comprar el carácter de Cristo para nosotros. Estamos hablando de comprar ese poder que hará de nuestro carácter, ese carácter inmaculado, purificado en la sangre de nuestro amado Redentor. Y también dice: sentirán la necesidad. Y colirio, que es la gracia de Dios, que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estos logros no son más preciosos, son más preciosos que el oro de Ofir. ¿Qué logros? Adquirir esa fe y ese amor puro. El adquirir un carácter inmaculado purificado en la sangre de Cristo. Adquirir esa gracia que nos lleva a discernir los pecados, para alejarnos, para guardarnos de ellos. Esos logros son más preciosos que el oro de Ofir. Muchas veces decimos: es que no tengo tiempo, tengo 2 trabajos, estoy muy ocupado, no tengo tiempo del culto familiar, no tengo tiempo de estudiar la Biblia. A veces estudiamos la Biblia hasta el amanecer del sábado, o no la estudiamos durante la semana. Y esto manifiesta nuestra grave necesidad de Cristo. Debemos beber del agua de vida diariamente, no solamente un día a la semana. Tenemos que ver esas necesidades y corregir esos preciosos logros, valorarlos más que el oro más caro del mundo. El pastor Daniel, hablando
de todas estas declaraciones de la pluma inspirada a la iglesia antes de 1888, dice estas amonestaciones. Nombraban siempre otra vez un mal especial, un engaño bajo el cual había caído la iglesia. Este engaño fue señalado como el error fatal de dejarse desviar por lo exterior, aceptando formas, ceremonias, doctrinas y mecanismos y actividades, obras en lugar de la experiencia que nace del corazón y que puede ser obtenida únicamente en seguir a Jesucristo nuestro Señor. Página 24 de este libro, Cristo, Justicia Nuestra. Vean en qué error había caído la iglesia, que fueron las palabras de este pastor. Habían comenzado a creer, a confiar solamente en lo exterior de la iglesia, en lo exterior de su vida, y comenzaron a descuidar el corazón, que es realmente lo que importa. Porque el corazón, vemos que sale todo, salen las buenas cosas, así como árbol bueno, y las cosas malas, como dijo Jesús en Mateo 15. Así que Daniel reconoció esto muy tarde, cuando las cosas ya habían desencadenado lastimosamente. Él escribiendo esto en 1926, cuando se publicó por primera vez este libreto. Ahora, la pluma inspirada en el año 1890, año y medio después de recibir el mensaje de la justificación por la fe, la sierva del Señor escribió el estado en que la iglesia estaba antes, un estado real de la iglesia. Y dice, en la fecha de marzo 11 de 1890, como pueblo hemos predicado la ley hasta ser tan secos como los montes de Gilboa, que no tienen ni lluvia ni rocío. Debemos predicar a Cristo en la ley y hallaremos savia y sustento en la predicación, que será como alimento para el hambriento rebaño de Dios. No debemos confiar en nada en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Jesús de Nazaret. Nuestros ojos deben ser ungidos con el colirio. Debemos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros, si nos acercamos de la forma indicada por Él. Así describe la sierva del Señor el estado en que la iglesia estaba antes de 1888. Desafortunadamente, eso no cambió después de 1888. Por lo menos en sentido general. Sí cambió en aquellos pocos que abrazaron el mensaje de la justificación por la fe. Pero la mayoría que lo rechazó, las cosas no cambiaron. Comenzaron a empeorar más y más. La justicia propia. ¿Cuál es el problema con la justicia propia? ¿Cómo realmente esto puede afectarnos en nuestra relación con Dios y nuestra salvación y la salvación de nuestras familias? En 1887, el 11 de enero, la sierva del Señor saludó a la iglesia con este artículo diciendo: es posible ser exteriormente un buen creyente y sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna. Si yo preguntara cuántos de ustedes quisieran ser un buen creyente, sé que ahora no me levantarían la mano, porque esto es posible humanamente, incluso sin la ayuda divina, ser un buen creyente. Podríamos ser exteriormente buenos creyentes,
Pero eso no es suficiente. Podríamos ser hallados faltos y perder la vida eterna. Mencionando otro caso en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el capítulo 19, verso 16 en adelante, un joven rico se acercó a Jesús para preguntarle: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Como respuesta a esa indagación sincera, el Señor le dijo: si quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos. El joven, para asegurarse de que se trataban de los mismos mandamientos, le preguntó: Maestro, ¿cuáles? El Señor le dijo: no mates, no robes, no adulteres, etc. Para asegurarse de que eran de los mismos 10 mandamientos, el joven respondió: todo eso lo he guardado desde mi niñez. Este joven era un buen creyente exteriormente, sin embargo le faltaba algo. Jesús lo pesó en la balanza y lo halló falto. Estaba a punto de perder la vida eterna y la perdió. Lastimosamente, porque aquello que le faltaba renunciar a lo más querido de él en este mundo, y no estuvo dispuesto a renunciar a eso. Así que Jesús terminó diciéndole a sus discípulos: qué difícil es que un rico se salve. Queridos hermanos, no le hagas difícil al Señor que te salve. No te conformes con una vida buena como creyente exteriormente. Entrega tu corazón plenamente a Jesús. Deja que Él te lave, te limpie, te purifique y te restaure. Y eso te dará entonces la vida eterna. Es posible obedecer algunos de los explícitos mandamientos de la Biblia y ser mirado por los demás como cristiano. Sin embargo, perecer por faltar las características esenciales de un carácter cristiano. Así que, queridos hermanos, como dijo la hermana White, sí es posible estar casi salvo y estar eternamente perdido. Un siguiente comentario ella escribió 2 semanas después, el 25 de enero de 1887. La observancia de formas externas no satisfará nunca la gran necesidad del alma humana. No alcanza una mera confesión de Cristo para prepararnos a resistir en la prueba del juicio. Eso lo debemos nosotros llevar bien claro. Nada de formas externas, de justicia propia. Esos son trapos de inmundicia, como dice el profeta Isaías. El 15 de febrero, semanas después, ella agregó algo más en otro artículo. Hay en la iglesia demasiada exterioridad. Aquellos que se confiesan ser guiados por la palabra de Dios pueden estar muy familiarizados con los hechos de su fe y sin embargo ser igual a la higuera arrogante que ostentaba su follaje ante el mundo, pero cuando fue probada por el maestro fue encontrada sin frutos. ¿Cómo es tu vida? Es una higuera frondosa, pero sin frutos. Dios no lo quiere. Que Dios realmente nos haga higueras fructíferas y no higueras orgullosas que no damos fruto. Es interesante que las higueras que son fructíferas no son frondosas. Uno las ve casi todo el año macilentas, como si estuvieran secas. Y cuando viene la primavera, los primeros brotes que surgen de ellas son los frutos.
Pero las higueras frondosas o no dan fruto, o los frutos son insípidos. Que Dios entonces realmente nos ayude a ser higueras de verdad, de esas que dependen de su vida y fructifican. En otro artículo, hermana Guay, ella agregó, y aparece en Testimonios tomo 5, página 538 y 539. El Señor Jesús explicó claramente en el Monte de los Olivos: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Él habla de una clase de personas que había caído de una elevada plataforma espiritual. Es decir, habla de nosotros. Él habla de una clase de personas que pensamos que estamos en una mejor posición espiritual delante del Señor. La sierva del Señor dice aquí: permitid que las palabras como estas, con poder solemne y examinador, encuentren cabida en vuestros corazones. Se mantiene en alto un círculo formal de cultos religiosos, pero ¿dónde está el amor de Jesús? La vida espiritual está sucumbiendo. Ya los hermanos no nos visitamos el uno al otro. Le dejamos este trabajo al obrero, al pastor. ¿Dónde está el amor de Jesús? La vida espiritual está sucumbiendo. Lo menciono solo como una evidencia que nuestro amor a Jesús está faltando. La vida espiritual está sucumbiendo. Creo que la falta de visitarnos, porque estamos muy ocupados, es un síntoma. Pregunta la sierva del Señor: ¿responderemos a la intención del Espíritu de Dios? ¿Permaneceremos más en la piedad práctica y mucho menos en las instituciones mecánicas? Porque cuando viene la hora del culto de la iglesia, creo que las cosas marchan bien. Estamos ahí, muchos puntuales. Pero durante la semana nos olvidamos, tal vez, que tenemos hermanos. Hay amigos, hay vecinos muriendo sin la luz de la verdad, sin el agua de vida. El amor de Jesús se manifiesta no solo en actos de obediencia, sino también en actos de amor, de servicio a esas almas. En otro artículo, esto es en la Rebajera, el 22 de marzo de 1887, ella escribió: el reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Eso lo dijo a aquella iglesia antes de 1888. Hoy lo repetimos aquí, a nosotros mismos, a nuestra iglesia. Esta sigue siendo nuestra más urgente de nuestras necesidades: el reavivamiento de la verdadera piedad primitiva. Sigue diciendo: buscarla ha de ser nuestra primera aspiración. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no querrán unirse en seria oración que ha de abarcar a todos. A los congresos siempre recuerdo que se pone una hora en la madrugada para orar. No aparecemos todos. Necesitamos ese espíritu de oración, ese deseo de beber de agua de vida. Y todos estaremos en la reunión de oración. Debemos comenzar esta obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. El mal avanza y el pueblo ha de ser instruido, o no contentarse con la apariencia de la piedad sin el espíritu y el poder. No hay nada que Satanás tema tanto como el pueblo de Dios limpie el camino, apartando todos los obstáculos
para que Dios pueda derramar su espíritu sobre una iglesia enfermiza y una congregación impenitente. La voluntad de Satanás sería que no hubiera nunca más un despertamiento, sea grande o pequeño, hasta el fin del mundo. Satanás quiere que nos perdamos. Él no quiere un reavivamiento, ni siquiera estos estudios. Y eso quería él, que no predicara este estudio en este día. Si por él fuera, no existiera. ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo y terrible y solemne? Preguntó la sierva del Señor en 1887. Y luego describió cómo estaba la iglesia. ¡Ay! ¡Qué orgullo reina en la iglesia! ¡Y qué hipocresía! ¡Qué engaño! ¡Y qué amor al vestido! ¡Qué liviandad y entretenimiento! ¡Qué aspiraciones por los mayores puestos! Todos estos pecados han entenebrecido el entendimiento, de manera que las cosas eternas ya no pueden ser discernidas. ¿Puedes observar esto en tu iglesia local? ¿Quieres obrar para que esto se detenga? ¿Para que este orgullo ya no reine? ¿Para que esa hipocresía ya no exista? ¿Para que ya no haya ese engaño? ¿Para que no haya esa amor a las modas, al vestido, a la liviandad, entretenimiento? ¿Para que todos nos sintamos hermanos, sin importar también el liderazgo? Hoy que Dios realmente ponga ese espíritu en tu vida, en tu corazón. Esta es parte de los actos que manifiestan nuestra profunda necesidad de recibir la justificación por la fe, ya que ninguna simulación de piedad demuestra la verdadera unión con Cristo, y que la aceptación de la justificación por la fe no es otra cosa que el nuevo nacimiento, nuestra participación de la naturaleza divina. Dios, por medio de su sierva, escribió el siguiente mensaje: un remedio necesario. Miren lo que la sierva del Señor escribió en la revista Revangel, diciembre 13 de 1887. Dijo ella, hablando del remedio que la iglesia necesitaba en ese momento. Pero hay una gran diferencia entre la pretendida unión con Cristo y una relación real por medio de la fe. La confesión de la religión coloca a las personas dentro de la iglesia, pero esto no prueba que tienen una relación vital con la vida viviente. Esta relación espiritual puede establecer solo mediante el ejercicio de una fe personal. Esta fe debe expresar de nuestra parte suprema preferencia, perfecta dependencia y completa consagración. Ella, comentando Juan 15:5, cuando se establece esta conexión y comunicación íntima, nuestros pecados son puestos sobre Cristo y la justicia nos es atribuida. Él se hizo pecado por nosotros para que podamos ser hechos justicia de Dios en él. El poder del mal está tan ligado a la naturaleza humana que ninguna persona puede vencerlo a no ser por la unión con Cristo. Mediante esta unión recibimos poder moral y espiritual. Si tenemos el Espíritu de Cristo, produciremos el fruto de la justicia, fruto que honrará y bendecirá al hombre y glorificará a Dios. Qué maravillosa esperanza tenemos en este ofrecimiento. Podemos vencer, pero no es nuestra propia fuerza. Necesitamos recibir ese poder moral y espiritual de Cristo a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, para que podamos fructificar, podamos vivir y fructificar, producir
frutos de justicia. La permanencia de nuestra fe es la condición de nuestra unión, la unión con Cristo por una fe viva. Es duradera. Toda otra unión perecerá. Quiero que pongan atención en esto. Han habido casos en que jóvenes llegan a la iglesia, se bautizan, pero realmente lo que las atrajo fue el interés de una chica, un chico. O tal vez fue el interés por un cargo a la iglesia. O tal vez solo porque tenía amistades en la iglesia. Pero eso no es duradero. Porque los seres humanos defraudamos a los demás. El único que no los defraudará nunca es Jesús. Por eso la sierva del Señor dice aquí, la permanencia de nuestra fe es la condición de nuestra unión. La unión con Cristo por una fe viva y duradera. Toda otra unión perecerá. Todo otro motivo por el que viniste a la iglesia te defraudará. Cristo nos escogió primero pagando un precio infinito por nuestro rescate. Y el creyente verdadero elige a Cristo como el primero, el último y el mejor en todas las cosas. Esto hará la vida de Cristo en nosotros. Cristo llegará a ser el primero, el último y el mejor en todo. Ya nada de este mundo será importante en nuestra vida. Experimentaremos lo mismo que el apóstol Pablo experimentó al conocer a Jesús. Todos los planes, todos los propósitos, las posibilidades que él tenía en este mundo, las consideró como pérdida por el amor de Cristo. Eso harás tú. Eso haré yo. También cuando Cristo viva en nuestro corazón. Sigue diciendo, pero esta unión nos cuesta algo. Es una relación de absoluta dependencia a la que ha de entrar un ser orgulloso, tú y yo. Quiero que noten la forma como lo pone ella. Es una relación de absoluta dependencia. Es decir, no necesitamos depender de nadie más. Debes depender en todo solo de Cristo. Todos los que forman esta unión deben sentir la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Deben de experimentar un cambio de corazón. Deben someter su propia voluntad a la voluntad de Dios. Habrá una lucha con obstáculos externos e internos. Debe haber un doloroso proceso de separación, como también de unión. El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en todas sus formas debe ser vencido si queremos entrar en unión con Cristo. Esta es la separación que debemos experimentar del orgullo, del egoísmo, vanidad, de la mundanalidad, vencer todo eso para estar unidos con Cristo. La razón por la que muchos sienten que la vida cristiana es infelizmente difícil, porque son tan inestables, tan variables, es que intentan apegarse a Cristo sin primero separarse de estos ídolos acariciados. ¿De qué ídolos? Orgullo, egoísmo, vanidad, mundanalidad. Querer estar unido a Cristo sin separarse de estos ídolos es un engaño. Así que dice la sierva del Señor aquí, muchos sienten que la vida cristiana es infelizmente difícil. Nos sentimos en la iglesia miserables. Nos sentimos a veces que hacemos las cosas porque la iglesia lo dice. Nos pueden ver o estamos siendo observados, pero no realmente porque amamos la verdad. Así que somos inestables, somos variables, porque estamos intentando apegarnos a Cristo sin primero separarnos de estos ídolos que acariciamos. Termina diciendo el párrafo, una mera aceptación de esta unión
mientras nuestros afectos no se separen del mundo, de sus placeres y disipaciones, envalentona el corazón en la desobediencia. Así que vamos a tener que ver cómo hermanitos están haciendo las cosas mal y no quieren corregirse. Y tampoco quieren ser expulsados de la iglesia. Eso pasa con el corazón que se envalentona en la desobediencia, porque está sinceramente engañado, porque piensa que está unido a Cristo, pero solo está unido a la iglesia sin separarse de los ídolos. Dijo Daniel, en la página 30 del libro Cristo, Justicia Nuestra, este mensaje nos lleva justamente al corazón del Evangelio, a la unión con Cristo. Nadie puede vencer el pecado si no es por medio de esta relación. ¿Cuál es el corazón del Evangelio según Daniel? Cristo es el centro del Evangelio, hermanos. Nosotros también debemos estar convencidos de eso. Nadie puede vencer su pecado personal, si no es por medio de la unión con Cristo. En abril de 17 de 1888, solo a meses antes del mensaje de la justificación por la fe, en la conferencia ella escribió: sin la presencia de Jesús en el corazón, el servicio religioso es solamente un frío formalismo muerto. El ferviente anhelo de comunión con Dios se extingue pronto cuando el Espíritu Santo es contristado por nosotros. Pero cuando Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria, somos constantemente inducidos a pensar y actuar para la gloria de Dios. Qué maravilloso lo que Dios puede hacer al poner su Espíritu en nosotros. Al vivir Cristo también en nosotros, somos inducidos a pensar y actuar siempre para gloria de Dios. ¿Es esa tu experiencia, querido hermano? Bienvenido. ¿Todavía no es esa tu experiencia? Bienvenido también. El Señor puede poner su Espíritu en ti, en tu vida. En este otro párrafo, 24 de abril de 1888, la sierva del Señor dijo: deberíamos considerar con meditación el infinito sacrificio presentado en el Gólgota y ver en él la extraordinaria grandeza del pecado y la justicia de la ley. Saldrá fortificado y ennoblecido del primer estudio sobre la cuestión de la salvación. Tu comprensión del carácter de Dios se profundizará y con completa claridad espiritual en cuanto al plan de la salvación estarás más capacitado para cumplir con tu misión divina. Debemos considerar a Jesús muriendo por nosotros en el Calvario, pagando nuestra culpa, nuestros pecados. Eso nos fortalecerá, nos ennoblecerá desde el primer estudio. Con un sentimiento de profunda convicción interior, puedes testificar entonces a las personas del inmutable carácter de la ley que se deduce de la muerte de Cristo en la cruz, de la maligna naturaleza del pecado y de la justicia de Dios que justifica al creyente en Jesús bajo la condición de obediencia futura frente a los estatutos del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Todos estos mensajes, hermanos, emitidos a viva voz, porque ellos se escribieron mientras la hermana hablaba y luego publicados. Eran mensajes preparatorios para ese pueblo, para que recibieran a Jesús, para que cuando la luz del mensaje de 1888 viniera, a sus mentes fueran expandidas, su espiritualidad fuera mejorada y recibieran la lluvia temprana, de hecho la lluvia tardía. Lastimosamente estos mensajes fueron desoídos unos tras otros y no estaban preparados para 1888. Pero por eso la hermana White dijo que urgía este mensaje, urgía recibir a Jesús, porque dijo: la muerte espiritual vino sobre el pueblo, que debería manifestar vida, celo, pureza y santificación por la más ferviente devoción
a la causa de la verdad. Los hechos de la verdadera condición del profeso pueblo de Dios hablan más fuerte que su profesión y prueban que algún poder cortó el cable que los anclaba a la roca eterna y van a la deriva, al mar sin mapa ni compás. Queridos hermanos, ¿cuántos años hemos escuchado el mensaje de la justificación por la fe? He escuchado el ofrecimiento de la justicia de Cristo en nuestras iglesias y no ha surgido efecto. ¿Cuánto tiempo más escucharemos estos mensajes? Hermanos, la muerte espiritual también ha venido sobre nuestro pueblo. Si usted es uno de los que dice que el mensaje de la justificación por la fe no ha sido presentado en nuestras iglesias, porque indica que no estamos percibiendo que sí se está predicando el mensaje de la justificación por la fe, que Jesús ha seguido ofreciendo este don precioso año tras año a través de nuestros hermanos, a través de las lecciones de escuela sabática. Hemos recibido este mensaje y esto es muy delicado. Tenemos que poner más atención a lo que estudiamos en las lecciones, a lo que oímos desde los púlpitos, a recibirlo en el corazón. ¿Qué pasó con el mensaje? Daniel dijo: qué mensaje solemne y sin embargo lleno de tierno y auxiliador consejo. ¿Qué esperanza es presentada a la iglesia si ella la observara sinceramente? Qué triste es que este gran mensaje fue guardado junto con los archivos anuales de la Reva General para permanecer sepultado por tanto tiempo. ¿Qué pasó con el mensaje? Se quedó en papel. Y aquí Daniel en 1926 reconoce que fue un error sepultar ese mensaje por tanto tiempo. Y sigue diciendo, era justamente lo que tanto hacía falta. ¿Quién podría decir lo que hubiera sucedido en la iglesia a favor de la causa si este mensaje de la justicia por la fe hubiese sido aceptado en aquel tiempo por todos y de todo corazón? ¿Y quién puede calcular la pérdida que se experimentó por el descuido de muchos en aceptar este mensaje? Únicamente la eternidad podrá descubrir la verdad completa sobre esta cuestión. Todos los que rechazaron este mensaje, la mayoría de los dirigentes no pudieron mediar o medir las consecuencias. Solo la eternidad les presentará las consecuencias a estos hombres y mujeres que rechazaron este mensaje. La iglesia hubiera sido grandemente bendecida. Cristo ya hubiera vuelto, como la hermana Wiley lo dijo años después, pero la venida de Jesús se retrasó al rechazar este mensaje. Y nosotros lo rechazaremos ahora. Mediten esto. Daniel siguió diciendo, con esa conferencia comenzó un nuevo periodo. Es interesante que él lo reconoce 36 años después de 1888. En la iglesia comenzó un nuevo periodo. Nosotros como movimiento de reforma estamos convencidos de eso. Un nuevo periodo, nueva luz, nuevas luchas. Y él sigue diciendo, durante largos años, los que aceptaron han conservado la firme convicción y abrigado la alegre esperanza que a este mensaje sería concedido algún día gran importancia entre nosotros, y que él haría en la iglesia la obra de purificación y renacimiento para la cual lo envió el Señor según su creencia. Los fieles de todas las épocas, desde 1888 hasta hoy, queridos hermanos, hemos esperado esto. Anhelamos esto en nuestra esperanza, que a este mensaje se le dé la importancia que tiene, porque Jesús lo envió para purificar la iglesia y para hacerlo renacer de nuevo. El mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas, porque su fruto es para santidad. Hay gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única esperanza y salvación. Ella, en el siguiente párrafo, dice, cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo,
no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. ¿Crees esto, querido hermano? Querida hermana, busca esto en oración. Revístete de la justicia de Cristo y no tendrás más gusto por el pecado. Quizá cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Esto es el anhelo del Señor, que haya enemistad en nuestros corazones contra el pecado. Ese es el verdadero nacimiento de nuevo. Esa es la verdadera justicia por la fe. Esa enemistad, ese odio contra el pecado que debe haber en nosotros, no contra los pecadores. Ojo con eso. Es odio contra el pecado. Ya no nos gusta más el pecado. Esa es la altura que quiere Dios que alcancemos para que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros y venga pronto por nosotros. Venga pronto por ti, venga por mí. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. El mensaje de la justificación por la fe. Por eso se proclamó en 1888. Tomó más fuerza durante la Primera Guerra Mundial, con la decisión de los fieles de permanecer firmes en el mensaje. Ya ha venido avanzando. La iglesia está llegando casi a todo rincón del mundo. Estamos en ese sentido listos para el fuerte pregón, por el derramamiento del Espíritu Santo, listos para concluir el fuerte pregón. Pero necesitamos alistar nuestros corazones, recibiendo a Jesús plenamente, dependiendo plenamente de Él para recibir la lluvia tardía y avanzar. Hay una condición principal. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. Lo que tú y yo necesitamos es fe. En Marcos 9:23, un hombre que necesitaba que su hijo sanara, pero que no podía creer, su fe era insuficiente. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. De acuerdo al relato bíblico, este hombre creyó en Jesús en ese momento y su hijo fue sanado. Su vida entera, su hogar fue bendecido. La fe es la condición por la cual Dios ha provisto conveniente prometer perdón a los pecadores. No es que haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, quien es el remedio para el pecado. Cuando el pecador cree en Cristo, en su Salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. Necesitas ejercer esa fe, creer con fe personal. Si te hace falta más fe, pedir esa fe, como este hombre pidió. Él dijo al Señor: aumenta mi fe, ayuda a mi incredulidad, y el Señor te dará esa justificación. Te justificará gratuitamente, te salvará gratuitamente. Podrás aferrarte entonces a los méritos de Cristo Jesús y tendrás esa paz que tú necesitas, como dijo el apóstol Pablo a los Romanos 5:1. Así que, habiendo sido justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos pueda bendecir y ayudar para que Él pueda cumplir en nosotros también una maravillosa promesa: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él nos pide y nos dice: tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros y sanaré todas vuestras rebeliones. Que Dios nos ayude cada día, es mi deseo. Amén. Vamos a
ponernos de pie, hermanos, para entonar el himno 227. Pies de la cruz sin tardar, paz y perdón.